Bueno, ahora sí arrancamos con la clase. ¿Cuál es la duda? ¿Cómo se hace como ay, no sé la palabra, el asiento del libro mayor de Capital? Bien. Ahora lo Esa vamos a... tenía duda de cómo Está es. bien, ahora cuando veamos vamos a repasar la mayorización hoy, principalmente, así que lo vamos a ver, Bien, que no te hagas problema. En instantes te lo contesto. buenísimo. Vamos a arrancar. Los que se sumen se sumarán después. Esperen que les voy a compartir la pantalla. Ahí está. Este es el práctico que hicimos la semana pasada, que es era de los dos prácticos iniciales de las cajas contables que habíamos hecho. Es el segundo que habíamos hecho resolviendo la, con registración en libro 10. ¿Sí? Lo que fuimos haciendo y charlando después, que lo resolvimos, yo hice junto con ustedes el libro mayor. En este caso lo hice de la cuenta caja y lo hice de la cuenta proveedores. Como para, o sea, yo les di un pantallazo, les dije cómo se armaba, pero ¿cuál es la explicación del libro mayor? En el libro diario, como ya vimos, vamos registrando una a una cada una de las operaciones que se van dando. Como por ejemplo el inicio, donde hay un incremento del activo en caja, un incremento del activo en una computadora y un incremento del capital en la cuenta capital propiamente dicho. Así va pasando día a día con cada una de las cuentas, ¿sí? Con cada una de las operaciones. Pero ¿qué pasa? Para poder trabajar y que esta información sea útil, porque si no son simples registros que para poder entenderlos uno tendría que poner a agarrarse un libro y leerlo y leerlo y leerlo y sería por demás difícil entender lo que da. Entonces hacemos dos procesos posteriores. Uno es el que hablamos el otro día, que es la mayorización. La mayorización de las cuentas o el libro mayor, lo que es un resumen de es un resumen de cada cuenta y me va dando el estado de esa cuenta o el saldo de esa cuenta al día que yo hago al mayor. Imagínense que este ejercicio fueran todas las operaciones que se hicieron desde el 1 de enero al día de la fecha, ¿sí? Pensando que es una contabilidad de una empresa. El hacer el libro mayor al día de hoy me va a dar una idea de cuánto dinero hay, en este caso en la cuenta caja, cuánto dinero en efectivo voy a tener yo si yo voy a la caja donde tengo la plata, ya sea una caja registradora o en la caja fuerte en una tesorería, yo debería agarrar la plata que hay, fruto de mis operaciones comerciales y que yo fui registrando cada una de ellas, cuento la plata y me tendría que dar esto. Esto es la información que me da en este caso la contabilidad. ¿Cómo la realizo? ¿Cómo hago ese resumen, esa mayorización? Esa mayorización lo que voy haciendo, por eso yo iba pintando, y si uno lo hiciera en forma manual, lo haría día a día, en la medida que hizo asientos, los trasladaría al libro mayor, porque imagínense, ustedes hicieron todos estos asientos hoy. Estos fueron los asientos del día de hoy. Entonces vos lo trasladás a cada libro mayor. Tendríamos un libro mayor por cada cuenta contable. Obviamente, acá les va a surgir que hay cuentas contables que tienen mayor movimiento que otras. Obviamente, la cuenta caja, es decir, el dinero, al ser todo operaciones en donde el dinero está en el medio, es la cuenta que mayor movimiento tiene. Todavía no nos metimos con bancos, pero bancos sería la que le sigue, porque el dinero que vos no tenés en efectivo lo vas a tener en una cuenta bancaria. La operatoria es una operatoria simple y no requiere demasiada explicación. Lo que sí requiere explicación es qué cuenta estoy mayorizando. Porque de esa forma, y va un poco a la pregunta que hacía Camila,
es como voy a yo interpretar el mayor. Fíjense que yo acá en la solución, esta solución ya está en el campus, que tiene más cosas que todavía no las vimos que están por acá. De un lado puse las cuentas que aumentan en el debe, es decir, fíjense acá arriba lo dice, de un lado puse las cuentas de activo y pérdidas, y de este otro lado puse las cuentas de pasivo, capital y ganancias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cuentas de activo y de pérdidas, y lo voy a escribir acá, las cuentas de activo y de pérdidas tienen saldo deudor. A ver si lo escribí bien. Tienen saldo deudor. Esperen que me parece que querían ingresar a alguien y no podía. Sí, están todos. Es decir, el saldo deudor, ¿qué quiere decir? Yo tengo el debe es mayor que el haber. Por lo tanto, si el debe es mayor que el haber, el saldo es deudor. ¿Por qué? Porque si yo, miren acá la suma, esta suma de acá, estos 339.000, vamos a correr esto un pelín para abajo. Si yo sumo todas estas cuentas, que es todo lo positivo de caja que yo realicé en estas operaciones, lo positivo o lo que aumenta en caja está de este lado. Obviamente, del otro lado tengo lo negativo o lo que disminuye en caja. Acá tengo las entradas y acá tengo las salidas de caja. Es mayor las entradas que las salidas. Por lo tanto, el saldo es deudor. ¿Sí? Y hago lo que hay en el debe menos lo que hay en el haber. Esa es la cuenta que yo estoy haciendo acá. Cuenta que se hacía solita. La cuenta que yo hago era, vamos a repasarlo. Y esto aplica para todas las cuentas de el debe, es decir, activo y pérdidas. Vamos a hacerla de vuelta, porque no cuesta nada. Y de paso entienden la técnica que es, me dirán, es un poco rudimentaria, más o menos, pero cuando uno trabaja a mano, es fácil ir tildando o marcando con algún lápiz. Vamos a ver cada vez que aumenta caja. Aumenta acá, lo pinto para saber que ya lo trabajé. Listo, este ya lo usé. Ahora, la siguiente vez que tengo caja, tengo una disminución de 50.000. Entonces ahora disminuye caja. Yo no lo pongo en negativo todo junto. Pongo lo que suma en el debe y pongo lo que resta en el haber. La cuenta de activo tiene que ser de saldo deudor, es decir, tiene que ser mayor en el debe, justamente porque no puedo, yo, si en el debe es la plata que entra y en el haber es la plata que sale, no puede salir más plata de la que entró. La plata puede quedar en cero. O sea, si yo tengo en la billetera plata, en la billetera yo puedo tener 1, 5 o 10 billetes, pero cuando usé el último billete, no puedo abrir la billetera y seguir sacando, porque no hay nada. Entonces no puede ser negativo el valor. Vamos a la siguiente vez, vuelvo a utilizar la cuenta caja que pago, o sea, sale plata. La salida la marco en el haber. Fíjense cómo se va ajustando el saldo acá. Acá sumó, acá yo lo hago de esta forma porque les permite ver cómo va evolucionando el saldo. Pero acá abajo, los totales, me muestra los valores totales y lo que hace simplemente es sumar todo lo que está en el debe y restarle todo lo que está en el haber. O sea, 315 menos 87, el saldo son 227.500 pesos. Vuelvo a usar la billetera, gasto 14.000 pesos para pagar un servicio, vuelvo a restarlo. Vuelvo a usar la billetera, pago un alquiler, vuelvo a registrar de este lado restando.
Fíjese que yo me tomo el trabajo de ir poniendo con colorcitos cada una de las opciones que voy sumando o restando, o sea que las voy incorporando al mayor, simplemente para un control mío de saber que no se me escapó ninguna. Ahora tengo un incremento de caja, ¿por qué? Porque vendí. Entonces me entró plata porque vendí. Entra plata. Acá pasa lo mismo, vuelvo a tener una venta, por lo tanto vuelvo a tener un incremento de dinero, lo registro del lado donde se movió la cuenta contable, es decir, cuando se mueve del lado del debe, acá lo pongo del debe, lo mismo de acá. Sé que estoy siendo redundante, pero es importante entender esto, cómo trabaja. Le pago una deuda al proveedor, le pago parte de las ventas y el último que pago es el servicio. Vamos a ver si no me omití nada. Vamos a ver si lo estoy haciendo bien. Me está faltando algo. Te faltan los 115. Me faltan los eh, 115, muy bien, exacto. Lo pongo acá, si bien no es el orden, lo pongo acá porque es lo mismo. Si lo quisiera poner en orden, lo tendría que poner abajo de este. Pero muy bien, ahí me doy cuenta porque el estar prestando atención mientras les hablo, omití una de las ventas, entonces había una diferencia. Ahora me gusta más. Ahí me están poniendo también en escrito que faltaron los 115, genial. Está bueno que se den cuenta de eso, porque gran parte del trabajo contable que van a hacer ustedes trabajando en un estudio contable o trabajando en una empresa es justamente eso. Generalmente estos asientos contables, esta contabilidad se va a hacer sola. ¿Cómo van a poder controlar ustedes? Generalmente con los mayores o con los movimientos de caja, se van a poder dar cuenta que, por ejemplo, hay una factura de ventas que no está en la contabilidad y por eso hay que registrarla. Esos son generalmente los controles que hay que hacer. Así opera la cuenta caja, que es una de las que más movimientos tiene. Vamos a ver los otros más velozmente, sin hacerlo. Fíjense que los movimientos son más cortitos. Equipos de computación. Lo marco acá y lo ingresé acá. En el resto del práctico, es decir, en el resto de los movimientos del día, equipos de computación no volvió a mover. Es decir, no hubo nuevamente la utilización de esta cuenta. Por lo tanto, así quedó. Hubo un incremento, tengo un saldo deudor de 200.000 pesos. Lo mismo pasa con muebles y útiles, que hay un solo movimiento. Ya cuando me voy a mercaderías, tengo algún movimiento más. ¿Por qué? Porque compré dos veces y pagué y vendí dos veces. Fíjense, la cuenta mercaderías, que también es una de las que mueve mucho, porque es una de las que origina las ventas. Yo tengo acá mercaderías que compro, 150. Tengo mercaderías acá que vendo, 50. Tengo mercaderías acá que vendo, 75. Y tengo por último nuevamente mercaderías que compro, 150, que son 150, 50, 75 y 150. Me da un saldo de mercaderías de 175.000 pesos. Es decir, que yo tengo en mi depósito todavía disponibles mercaderías por 175.000 pesos. Costo de mercadería ya es una cuenta de pérdida, donde que aparece las dos veces en las ventas. Después de la venta,
el costo de ventas, 50 y 75, y que obviamente, y lo puse abajo a propósito, el asiento es costo de mercadería a mercadería, ¿verdad? Costo de mercadería a mercadería, a ver si las marqué todas, sí, las marqué todas. Costo de mercadería, costo de mercadería. Entonces, fíjense que yo tengo en el debe el mismo valor que hay en el haber de mercaderías, porque son las cuentas que se oponen en el asiento. Gastos de luz, un solo movimiento, lo mismo. Gastos de alquiler, un solo movimiento. Gastos de flete, un solo movimiento. ¿Qué significa, si yo hago la lectura acá? El saldo de la cuenta gastos de luz e internet arroja un saldo deudor de 14.000 pesos. ¿Eso qué significa? Que yo tuve gastos o pérdidas de luz en este periodo o en estos días por 14.000 pesos. Ahora vamos a cómo se registran o cómo trabajo yo las cuentas de, en este caso, pérdida, perdón, de capital, pasivo y ganancias. Capital, pasivo y ganancias tienen saldo acreedor. ¿Por qué? Esperen que esto, si no, lo voy a poner acá para que se pueda leer mejor. Las cuentas de activo y pérdidas tienen saldo deudor porque tiene que ser mayor lo que hay en el debe que hay en el haber. Las de pasivo, capital y ganancias, tiene que ser mayor lo que hay de este lado en el haber que en el debe. Entonces, proveedores. Velozmente, aparece por primera vez cuando compro y me endeudo. Después aparece por acá abajo cuando le pago. Es decir, disminuyo mi deuda con el proveedor, le pago. Entonces la disminución me aparece de este lado. Y por último, aparece un incremento nuevamente acá cuando vuelvo a endeudarme con el proveedor porque le compré más mercadería a pagar. Entonces, tengo acá el incremento, tengo acá la disminución, y el saldo que me arroja son 168.750 acreedor. El saldo es acreedor porque es mayor en el haber que en el debe. ¿Sí? Yo podría hacer esta suma acá. Y 225 menos los 56 son los 68. 168.750. El capital, que me preguntaban hoy, el asiento está acá, ¿verdad? Y el asiento es caja, equipos de computación a capital. Caja de equipo de computación ya está. Profe, muebles Sí, y útiles no iría a capital, no. ¿por qué? ¿Por qué va a caja? Porque lo compraste. La Ah, diferencia en que el primero va a capital es que yo arranqué de cero la empresa. ¿Cuándo arranqué? Arranqué hoy. ¿Y qué tenía para arrancar? Tenía 315.000 pesos en efectivo y una computadora. Eso constituyó mi capital. bien. Luego, lo que pasó es que tengo 50.000 pesos que utilicé de la plata que yo tenía para comprar los muebles. Mi capital sigue siendo de 515 porque no varió mi capital. Lo que varió es la cantidad de dinero que yo tengo. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. No, no, por favor.
Por eso es que capital lo utilicé una sola vez, que es cuando inicio. Por eso que tienes un solo movimiento, que es ahí cuando... Bien, Pamela también que cerró. Por eso capital tiene un solo movimiento, que es el momento de inicio. ¿Cuánto tengo de capital? 515. En los ejercicios que hagamos nosotros, yo no les va a pasar que tengan que modificar el capital. Y esto es por lo que yo les decía con uno de los primeros días, dentro del patrimonio neto, ¿sí? Que está compuesto por capital, pérdidas y ganancias, es decir, por capital y por resultados. Es un tema bastante complejo y muy técnico. Es decir, el capital va atado muchas veces a un contrato social, es decir, imagínate que formás una sociedad anónima y en esa sociedad anónima vos decís de cuánto es el capital y está escrito en un contrato, entonces vos el capital no es que lo modificás. Para modificarlos hay que hacer un montón de cosas. Entonces, en los prácticos que nosotros hagamos, el capital generalmente va a ser una cuenta que tiene un valor al inicio y no mueve. Lo que va a mover después sí es el resultado que surge de contrastar las ganancias contra las pérdidas. Acá las ventas, acá hicimos una de pasivo, la de capital y la de ganancias, en este caso es ventas, porque tuvimos una sola cuenta de ventas. Decime, Fernando. Perdón que lo interrumpa, No, no, pero decime. bueno, mi duda sería si, por ejemplo, y si vendemos el equipo de computación, porque no Sí. sé, va Porque lo mal o lo vendés. que sea, tenemos que venderlo. Sí. Si vos lo vendés, ¿Eso también es un capital? no, el capital no cambia porque tu capital al inicio de 515.000 no varía. Lo que varía, la cuenta capital no está atada, en este caso, a plata y equipo de computación. Es el valor con el que vos empezaste, ¿sí? Que es el valor de tu capital al inicio. Porque si yo lo vendí porque, por ejemplo, no uso más la computadora y la vendo, va a desaparecer la cuenta equipos de computación y va a incrementar la cuenta caja, por ejemplo. Entonces tu capital va a seguir siendo el mismo, lo que cambia cualitativamente, es decir, cambia la forma del activo, deja de ser equipo de computación para ser caja, de la misma forma que acá dejó de ser caja para ser muebles y útiles porque compraste un mostrador. ¿Se entiende? Es decir, Perfecto. la cuenta capital es muy buena la pregunta, ¿eh? La cuenta capital no va atada a lo que se arrancó. Surge por diferencia. Yo arranco con todo esto, constituye mi capital. Después, ese activo con el que yo arranqué se va transformando porque se incrementa, porque disminuye o porque cambia cualitativamente, porque la plata la dejo de tener, tengo menos plata en efectivo y compré mercaderías y demás cosas. ¿Sí? Esa sería la idea. Este es el Muchas segundo gracias. paso. No, por favor, Fernando. Esta es la segunda etapa, o el segundo paso más que la segunda etapa, porque estas cosas se van haciendo prácticamente al mismo tiempo. En esta segunda paso, o sea, yo pasé de registrar diariamente todas las operaciones a hacer los resúmenes de cada cuenta de cómo estamos al día. ¿Sí? Si hacemos un corte, por ejemplo, acá, después de la última operación, hacemos un corte y estos son los saldos de cada una de las cuentas. ¿Correcto? Y esto es lo que me permite visualizar después, vamos a mirarlo por acá, me permite visualizar de vuelta esto. Porque si esto lo hiciéramos y que no se los di por casualidad, porque más allá de que es la estructura o la base de la contabilidad, cuando hacemos un balance o hacemos un corte, dos de los estados dos de los balances que se presentan, o estados, son, por un lado, el estado de situación patrimonial, que es el que están viendo acá, donde me enfrenta el activo contra el pasivo y el patrimonio neto, que es prácticamente lo mismo que vimos con las cajas contables. Y fíjense los valores. Yo pongo en el activo, ¿qué tengo en el activo? Tengo caja por 339, tengo el equipo de computación, tengo el mueble y útil y tengo el saldo de mercadería. Este es mi activo hoy.
764.750. Y surge de los valores de las cuentas, de la mayorización de las cuentas. Pasivo, tengo uno solo, porque tengo una sola deuda, es de 168.750 y me surge del mayor de proveedores. Capital, ya lo sabemos. Y acá en el práctico inicial, yo les ponía pérdidas y ganancias. O sea, les restaba las pérdidas y les sumaba las ganancias, que yo les decía, esto no está del todo bien, pero se los quiero expresar y demostrar de esta forma. ¿Cómo es que se hace en realidad? Yo esto lo borro acá un momentito. Me equivoqué de botón. Y me corrí. Acá estamos de vuelta. Yo esto lo borro un momentito. Ahora sí. Y lo que voy a poner acá es resultado. Es decir, yo acá voy a expresar si en el ejercicio o en este periodo tuve ganancia o tuve pérdida. ¿Cómo sé si tuve ganancia o tuve pérdida? Yo sé si tuve, acá yo estoy enfrentando el activo, el pasivo y el patrimonio neto en su conjunto. Para saber si yo tuve ganancia o tuve pérdida, tengo que sumar todas las ganancias y restarle todas las pérdidas. Para saber si las ganancias fueron mayores a las pérdidas y yo tuve un resultado positivo por mi operatoria comercial. Eso se expresa en un estado que se llama estado de resultados. Yo esto se lo estoy tirando muy por arriba, como para que tengan un pantallazo de cómo es el trabajo contable. Esto después lo vamos a ir viendo en detalle, ya sea conmigo o con Marcelo, porque parte de estas cosas las ven con Marcelo. El estado de resultados simplemente lo que me muestra es el resultado, es cuánto gané o cuánto perdí. Entonces, ¿qué enfrento? Primero que nada, mis ventas, que es mi mayor ganancia, porque si yo tengo una empresa comercial, mi mayor ganancia o mi mayor ingreso proviene de las ventas. ¿Qué hice? Agarré el saldo de ventas y lo puse acá, del saldo de la cuenta mayor de ventas. Abajo, ¿qué pongo? El saldo de la cuenta costo de ventas o de costo de mercadería vendida. Lo pongo en rojo porque lo voy a restar, pero acá lo pongo, todos los números que estamos usando en este momento son positivos. Yo ya dejé de usar más y menos. Aumenta o disminuye en una columna u otra, y cuando expreso acá, lo voy a poner todo en positivo y después restaré o sumaré. 287.500 de ventas, 125.000 pesos de costo de ventas, y lo que hago es, esto es una resta, que simplemente resto ventas menos costo, me da 162.500 pesos, que es mi margen bruto, que es una primera ganancia, y que sería la ganancia limpia que yo obtuve por la diferencia entre el precio de venta y el costo de venta. Yo con toda esta plata ahora lo que tengo que hacer es pagar un montón de cosas. Nosotros ahora no tuvimos otras ganancias, porque la única ganancia era esta, pero sí tuvimos gastos. ¿Y acá qué hice? Sumé lo que pagué de luz, lo que pagué de alquiler y lo que pagué de pérdidas, de fletes. Eso me da 81.500 pesos. Lo que hago acto seguido es a estos 162.500 pesos que me quedaban, le resto los 81 y me da un resultado de 81.000 pesos. Que ahora yo lo voy a colocar acá. Yo, habiendo pasado este tiempito, tuve un resultado de mi operación de 81.000 pesos positivo. Y sumando el pasivo más el patrimonio neto, me da lo mismo que el activo. Y si después, cuando estén meditando en su casa, miran la solución de cuando hicieron esto por primera vez, que están todas las cajitas contables, el resultado es exactamente igual a cómo queda la situación después de haber hecho el último movimiento. Porque esto no es ni más ni menos que un resumen de todo lo que pasó. Lo que pasa es que haciéndolo con estos movimientos y con poca plata, vos podés hacer esto. Pero imagínate si sos Carrefour, hacer esto por cada movimiento. Te volvés loco. No es posible. Entonces, ¿qué se hace? Para llegar a esto, y que me expone mi situación, o sea, para llegar principalmente a este estado y a este estado, que me expone mi situación a determinado momento, cuando yo decido hacer un corte,
ya sea anual, mensual, trimestral, semestral. Yo lo que voy a tener es la contabilidad hasta cierta fecha. Imaginémonos que la contabilidad anual es del 1 de enero al 31 de diciembre y yo quiero hacer un corte trimestral, es decir, enero, febrero, marzo. Yo voy a agarrar todos los asientos desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Ahí hago un corte. Voy a tener los mayores porque los mayores van a ser resultado de esa contabilidad. Y voy a tener los mayores al 31 de marzo. Por lo tanto, la información que me surja de estos dos estados van a ser el 31 de marzo, es decir, trimestrales. Contablemente, en forma legal, los balances tienen que ser, se presentan, los balances legales, se presentan en forma anual, es decir, por cada ejercicio. Entonces vos una vez al año haces este corte. Eso es para presentarlo ante la ley, lo que son requisitos legales o lo que es la obligación de tu contabilidad. Luego, las empresas grandes, ¿qué hacen? Esta información la van haciendo más frecuentemente, no esperan un año. Van haciendo estos estados o estos análisis en forma más corta. ¿Para qué? Para poder saber dónde están parados, para poder tomar decisiones que les permitan cambiar el curso y no tener que esperar un año, darte cuenta es un año que te estás equivocando. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien, esperen que voy a... Este práctico yo ya lo subí. Esperen que quiero tomar la fotito para después subir la asistencia y no perder tiempo ahora. Ahí está. Este sería más o menos el ciclo completo de la contabilidad. Yo quería mostrárselos entero. Es decir, cómo empieza la situación. Día a día se van registrando todas las operaciones. Compras, ventas, pago servicio, eh, pagué un flete, vendí de vuelta, compré mercadería, pagué impuestos. Todo eso lo vas haciendo en el libro diario. Y vas utilizando las cuentas que correspondan, ya sea lo que haces, si corresponde al activo, al pasivo, a ganancias o pérdidas. Eventualmente capital, aunque es muy raro. Pero principalmente vas a tener movimientos de activo pasivo, ganancia y pérdida. Eso lo vas haciendo en el libro diario constantemente. Imaginémonos que ustedes están trabajando en una computadora, es decir, en un sistema contable con computadora. Eso lo que te va a pasar es que vos vas a ingresar todos los comprobantes, las facturas de venta, los recibos de que cobraste, y cada una de las cosas lo vas ingresando, se va generando la contabilidad, y obviamente los mayores se van haciendo solos. Porque si vos en la contabilidad registrás la compra de mercadería, ¿cómo la vas a registrar? Vas a cargar el proveedor fulanito, cargas la factura, que es lo que... Si vos comprás mercadería te dan una factura. Cargas esa factura, determinada fecha, determinada mercadería que compraste, cómo la pagaste, la cargas toda, se genera el asiento, y obviamente cuando le apretaste Enter, cuando grabaste ese asiento, la computadora solita manda la información a los mayores que corresponde. Y después cuando vos querés hacer un corte, generás a partir de los saldos, que lo vamos a ver cómo hacerlo después, de estos saldos de todos los mayores, podés generar esos estados de situación patrimonial o estado de resultado. ¿Se entiende, Mazo? ¿Cómo iría todo? Bueno, ahí voy viendo lo positivo, me gusta porque veo que se va entendiendo, me parece que es una forma más completa de ver más o menos cuál es el camino que tenemos a seguir. A partir de ahora, ¿qué es lo que vamos a ir trabajando? Vamos a ir viendo individualmente operaciones, que obviamente después, lo que sigue después es todo lo mismo. Nos vamos a concentrar en compras y ventas. El mayor y lo que pasa después es lo mismo que hicimos ahora, pero nos vamos a concentrar en cómo hacer el asiento de compras, cómo hacer el de ventas, los gastos y demás. Este ya lo tienen hecho, está subido, pueden repasarlo. Si tienen ganas de practicar lo que hicimos del estado y demás, lo pueden hacer con el primer práctico, que es hacer todos los mayores y después armar ese estado de resultados y ese estado de situación, que no va a ser ni más ni menos que la última cajita que vieron cuando hicimos
el primer práctico. Más allá de eso, hay un ejercicio que son asientos sueltos, que se llama práctica básica, que pueden mirarlo, tiene su solución y hay un video de cómo se soluciona. Ese traten de hacerlo solos, ya tiene la solución explicada, que es un video mío donde yo explico cómo se hace. Traten de hacerlo solos, cualquier cosa me dicen. Están todas las lecturas que están disponibles. Y hay dos aplicaciones que entran en el campus, van a ver que dice actividad 1 y actividad 2. Habría plazo hasta el 23 de mayo para hacerlas. Son preguntas, más que nada es para que ustedes practiquen solos y que surgiría de cuestiones de, por ejemplo, ¿qué es un movimiento cuantitativo? ¿Qué es un movimiento cualitativo en la contabilidad? Le va a responder un poco entre lo que vimos en las clases y en lo que tenían que leer ustedes del material. Vayan mirándolo, repasen las lecturas, traten de hacerlo, si no les sale lo vuelven a hacer. El tema es que lo resuelven ahí y se los corrige solo en el campus, así que lo van a poder ir haciendo una o dos o tres veces hasta que les quede bien y les cierre la idea, ¿sí? Vayan trabajando eso, hagan el práctico que les dejé nuevo, repasen este que vimos hoy, y si quieren lo que vimos hoy, que es las cajas contables 2, hagan lo mismo con el 1, como para cerrar esto y ya entender la registración contable. Más allá de los prácticos, hay dos videos de clases, que son clases viejas mías, que yo di en la escuela y que las filmé y las subí, de cómo hacer asientos, y hay un PowerPoint donde muestra el proceso del registro contable, que también les puede servir como para poder terminar de cerrar lo que es hacer un asiento o registrar una operación en la contabilidad. ¿Sí? Estamos para cerrar, porque no voy a hacer un segundo Zoom, porque me parece que le dimos bastante, a menos que tengan preguntas. ¿Tienen preguntas como para hacer un segundo Zoom? ¿No? Perfecto. Entonces, por hoy cortamos. Tienen tarea, vayan mirando, vayan anotando. Algunas personas me fueron tirando preguntas al campus, buenísimo, yo las voy contestando ahí. Si no las anotan, como hicieron otros, y cuando arrancamos la clase me hacen la pregunta y la respondo para todos. ¿Sí? Muchas Profe, estaba gracias. viendo las actividades que Sí. se resuelven en la página y la actividad 1 dice que ya cerró. Ahora me fijo si está disponible y le cambio la fecha porque capaz que no quedó con la fecha del año pasado. Ya la reviso. Bien, Nos vemos en una semana. Muchas adiós. gracias. A estudiar. Nos vemos pronto. Hablamos. Saludos. Buen fin de. Buen fin de.